del Padre, y le damos gracias al Señor por este día que podemos estar con ustedes, y bendecimos la oportunidad que nos da de compartir con ustedes el Instituto Bíblico La Radial, sabiendo que todo lo que hagamos en este instituto es para darle gloria a nuestro Señor Jesucristo. Sea Él pues abundado en nuestro corazón, sea Él permanente en nuestros pensamientos y sea su Espíritu con nosotros, mi hermano, para que vivamos esa vida a la que Él nos ha llamado, una vida de paz, una vida abundante en el nombre de Jesús. Bien, amados, hoy tendremos la oportunidad de iniciar el módulo número 4, para todos aquellos que ya presentaron sus exámenes, pues bendiciones, ahí vamos caminando todos, vamos a irnos adaptando y adecuando a nuestras necesidades, a las suyas también, pero que la bendición es que la palabra caiga en tierra firme, y usted es tierra firme, mi hermano, en el nombre de Jesús así lo declaramos. El día de ayer cerramos con los textos, los manuscritos que sirven ahí como testigos y están en diferentes museos, universidades y aún colecciones privadas de gentes que fueron adquiriendo porciones a través de gente que se dedica a la compra-venta de antigüedades. Y de esta manera existe, pues, como decíamos ayer, material suficiente para que podamos nosotros tener la confianza constante y permanente de que nuestra Biblia está aleluya. Que nuestra Biblia está realmente tal y como fue escrita en su tiempo y en su momento. Todo esto nos llena pues de la confianza suficiente. Hay manuscritos, como decíamos ayer, al final terminamos hablando de los escritos latinos, y especialmente en ese caso estaba el escrito de la Vulgata Latina, ¿verdad? Quiero que lo guardemos ahí en forma muy especial, porque nos va a servir posteriormente para muchas cosas comparativas, sobre todo cuando estemos hablando de las traducciones. Una de las obras a las cuales les debemos verdaderamente un reconocimiento muy especial es a los copistas. Amén. Hablábamos ayer de la fidelidad del pueblo judío para conservar con escrupulosidad los textos que le fueron dados a ellos, la fidelidad del pueblo cristiano cuando en los primeros tiempos que también se dedicaron a difundir todas las cartas de los apóstoles, y gracias a ello, mi hermano, es que el material con el que contamos es fidedigno, abundante y ahora muy bien conservado. Bien, después hablamos de que según el lugar donde se había establecido lo que se llamaba en aquel tiempo los obispos metropolitanos, como era Alejandría, como era en el caso de Antioquía, que después se volvería Bizancio o Constantinopla, y después tenemos a Roma, y estos tres centros se dedicaron a recopilar la palabra, a escribir en sus lenguas que ahí predominaban en cada uno de ellos, y así tuvimos los textos con el estilo bizancio, con el estilo occidental y con el estilo alejandrino, y así quedaron todos esos textos. Pero ¿quiénes eran los responsables en forma directa de que llegara a nosotros esos documentos? Bien, ellos fueron los copistas. Obviamente un copista es aquella persona que copia, ¿verdad?
La importancia de estos personajes ha sido fundamental en la historia del hombre, no solamente para el caso de la Biblia. Todos los reyes o cualquier personaje que empezaba a ser importante, inmediatamente tenía el deseo de que tanto su nombre, sus acciones, sobre todo sus conquistas de guerra o el tamaño de su imperio y todo lo que producía ese imperio quedara consignado, quedara por escrito. Y para ello aparecieron los copistas, que también unos trabajaban en piedra en los tiempos más remotos, luego fueron trabajando en diferentes materiales, pero era una línea especial de personas, las cuales se les instruía y se dedicaban a eso toda su vida. A ellos todo lo que el rey pronunciaba, ellos lo anotaban, quedaban sus crónicas, o eran los que escribían los decretos del rey, en fin, eran parte importante del imperio para que quedara memoria de ellos. Esta línea de copistas también se tradujo a los libros sagrados. Vamos a tratar nosotros el libro que consideramos es base de nuestra fe, y esa es la Biblia, las Sagradas Escrituras. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, este tipo de gentes, en la Grecia y en Roma especialmente, se tomaba muy en alto los servicios por su destreza a estas personas. Y precisamente porque los servicios eran muy bien pagados, ya que era muy poca la gente que sabía, primero, tratar los materiales con los cuales se podía hacer una copia. Se tenía que conocer del tratamiento de la piel, se tenía que conocer cómo elaborar la tinta, se tenía que saber cómo usar el cálamo, ¿verdad? O la pluma, en este caso, y todo esto era una destreza que se heredaba de familias a familias. De tal manera que, hablando en el caso del Nuevo Testamento, ya que tuvimos oportunidad de compartir que en el Antiguo Testamento, pues le correspondía a la clase sacerdotal toda esta función. Pero en el caso del Nuevo Testamento ya era prácticamente un servicio público. Si pudiéramos nosotros remontarnos hasta estas fechas, podríamos decir que es algo parecido, semejante a un lugar donde usted llega a un escritorio público, donde hay personas que le escriben a usted su documento, que le redactan a usted sus oficios, que tienen el conocimiento de cuál es el lenguaje, depende a dónde vaya, cuál es el formato que lleva la hoja, ¿verdad? Y claro, ahora usando los sistemas modernos, pero en aquel tiempo ellos cumplían esa función, ¿verdad? Siempre ha sido muy importante la función del copista. Ellos, cuando vieron que su oficio era oficio redituable, entonces se dedicaron a copiar los libros, a copiar los manuscritos por su cuenta y empezar ellos a trabajar por encargo, ¿verdad? Para elaborar tal libro, pues ya era por encargo. Por ejemplo, yo quiero el libro de Isaías, y ellos copiaban el libro de Isaías y ya me lo entregaban a mí, ellos ponían el material y yo pagaba el precio correspondiente, el cual, por cierto, era muy alto. Por eso era muy difícil tener todos los libros bíblicos, porque era un proceso muy lento y altamente costoso. Ahora bien, ¿en qué anotaban ellos sus textos? Se usaba, mi hermano, como decíamos antes, la piel, la trabajaban de una manera, trabajaban en una pequeña mesita limpia, muy especialmente hecha para ello, se sentaban en un taburete, escribían sobre sus piernas, especialmente era una técnica que se desarrolló mucho, y de esta manera ellos podían bien de dos maneras: o tenían a alguien que les dictara
y ellos iban copiando, o tenían la forma que después se adquiriría en los monasterios, amén, en donde en un scriptorium, de ahí viene la palabra escritorio, ahí tenían el original y de ahí directamente copiaban ellos lo que tenían que reproducir. Este personaje, gracias a ellos, mi hermano, y a técnicas que fueron desarrollando, tenemos todavía palabras que hoy usamos. Amén. Se desarrolló el esquema de juntar varias hojas y formar un cuaterno con T, y ahora se llama cuaderno, amén, que es el que usamos. Lo que usaban era pluma de ganso y por eso le llamamos pluma con la que escribimos. Entonces, muchos nombres quedaron de lo que ellos hicieron para estas fechas y lo usamos los nombres y ahora estamos entendiendo, ¿verdad?, de dónde vienen esas palabras que nosotros estamos usando. Ahora bien, algunas veces les permitían a estos copistas poner una rúbrica, un dibujo o un símbolo que supieran quién es el que había copiado, porque había algunos que gozaban de técnicas muy llamativas, que tenían gracia, podríamos decir, para presentar sus copias, y de esta manera lo que ahora es el autor, ¿verdad?, el autor fulano de tal, pues ellos con un símbolo, con un signo, ¿verdad?, podían ser reconocida, esta copia es de fulano de tal, y de esa manera también se valoraba el material que se fabricaba. Bien, esto es en cuanto a las personas, ¿verdad? Ahora vamos a hablar los materiales. ¿Qué materiales usaron durante todo el tiempo estos copistas para poder transmitir el conocimiento de lo que querían que nosotros conociéramos? Bien, hay dos ciencias humanas desarrolladas que han servido alrededor de la Biblia para conocer. Una es la antropología, la arqueología, la que hace las excavaciones de las cosas que están enterradas bajo la tierra y van descubriendo ellos materiales, y la otra es una ciencia que se llama la papirología, que se trata el estudio de los papiros, eso significa, ¿verdad? Se ven así muy resonantes los títulos, pero lo que pasa es que logos es estudio, conocimiento, y papiro pues es el material con que se usaba, porque hay un estudio muy particular para conocer la antigüedad del papiro, la composición del papiro, y poder determinar de esa manera de qué edad es, de dónde procedía, de su origen, según el tipo de la escritura, de qué escuela, etcétera. Amén. Bien, con estos antecedentes vamos a entrar a estudiar en qué materiales quedaron textos bíblicos escritos. Algunos ya desaparecidos, pero que quedan consignados en textos bíblicos. Por ejemplo, ¿se usó la piedra? Claro que se usó la piedra. Es más, en algunos imperios fue el material más abundantemente hecho, como por ejemplo en el caso de los sumerios, ¿verdad? En el caso de los pueblos persas más antiguos, en el caso de los egipcios, todo lo escribieron en piedra. Y en el caso de la Biblia, también se usó la piedra. Y ¿cuándo se usó la piedra? Bueno, la primera vez son las 2 tablas alisadas por Moisés, en las cuales se escribió los mandamientos y se depositaron dentro del arca del pacto. Se usó la piedra porque es el material más resistente, es el material que puede soportar el tiempo y cuya escritura, si se conserva en buenas condiciones, puede ser leída después de miles de años. De tal manera que la piedra fue abundantemente utilizada por estos primeros pueblos. Amén.
cuando se descubrió por medio de la arqueología un código que se llamaba el Código de Hammurabi, ¿verdad? Se vio que había ciertos principios de justicia y de conducta muy semejantes a los que guardaba la ley judía, lo cual pudo entenderse que eran semejantes en tiempo. Y ahí es donde va sirviendo mi hermano para decir, entonces sí tiene esa fecha que dice tener, porque se encontró otro testigo semejante, ¿verdad? Y así de esa manera, mi hermano, por ejemplo, el Código de Hammurabi le consideran que tiene de 1500 a 1700 años antes de Cristo. Amén. Entonces estamos hablando de qué tiempos, de los tiempos de Moisés, precisamente. Entonces, la ley y el código son muy parecidos, ambos escritos en piedra, entonces quiere decir que realmente son contemporáneos. Amén. Se encontró, un calendario, el calendario de Geser, y una inscripción en la zona de Siloé, del estanque de Siloé, del tiempo del rey Ezequías, que también permitió, a través del estudio de esas piedras que tenían textos bíblicos, poder constatar que la Biblia en algunas referencias era ciertamente real y eran de ese tiempo. ¿Por qué estoy haciendo esta abundante explicación? Porque los testigos reales más cercanos que tenemos, mi hermano, son del siglo V después de Cristo. Amén. Pero la Biblia fue de antes de Cristo. Y estamos ahorita hablando de algunos textos bíblicos que se escribieron en piedra, que nos hacen constar que realmente, ¿verdad? Porque esa escritura es desde ese tiempo, que nuestra Biblia contemporánea o actual, realmente esos textos que están inscritos ahí datan desde ese tiempo. Esa es la intención por la explicación que estoy haciendo. Hay una piedra que le conocen, la piedra moabita, porque en ese territorio se encontró donde estaban estos pueblos, y en esa piedra, que también es muy antigua, aparece ya la palabra, el nombre de Dios, según un texto que aparece en Segunda de Reyes 3, del 4 al 27. Esa piedra moabita tiene ese texto de Segunda de Reyes, del capítulo 3, versículo 4 al 27. Amén. Entonces, vamos viendo que lo que en la Biblia está escrito ahora, realmente era lo que se escribía en ese tiempo. Amén. En Éxodo 31, 18, mi hermano, como decíamos, habla de las piedras escritas para el pueblo de Israel, asentando los mandamientos. En el libro, mi hermano, de Deuteronomio 10:1, también hace constar Moisés de que el Señor, en aquel tiempo Jehová le dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras. Bien, de esta manera queda entendido que hay muchas escrituras bíblicas en piedra que están descubriendo actualmente, sobre todo los descubrimientos arqueológicos que están sucediendo tanto en Mesopotamia en estos momentos como alrededor de Jerusalén. Todos los días los arqueólogos van descubriendo nuevos trozos de escrituras en piedra que confirman la fidelidad de las palabras bíblicas, de los textos bíblicos. Amén. Bien. ¿De qué otra manera durante mucho tiempo se usó un sistema que se llama el sistema de encalado? Sobre todo este sistema servía para piedras grandes de grandes dimensiones, las encalaban o las revocaban, como se dice, ahora sería ponerle un repello,
y sobre ese repello se escribían, sobre todo cuando había diferencia, eran como los linderos, los límites de un imperio a otro o de una ciudad a otra, ¿verdad? Ahora bien, 2 piezas se han encontrado a través de la arqueología que utilizaron este sistema. Esto es un texto arameo que se encontró en el Valle del Jordán, ¿verdad? Y dice esto que es muy curioso, mi hermano. Este es el historial de Balaam, hijo de Beor. ¿Recuerdas que esto dice en Números 22-24? ¿Te acuerdas del profeta Balaam? Amén. Que por dinero, que por honra, fue contratado y fue llevado para maldecir al pueblo de Israel. Bien, se encontró una piedra encalada donde decía, este es el historial de Balaam, hijo de Beor. Ah, entonces sí existió Balaam, el hijo de Beor. Ahí queda certificado que toda la porción de Números 22, mi hermano, ¿verdad? Y bueno, son varios capítulos, 22, 23, 24, 25, que habla de la obra de Balaam tratando de maldecir a Israel. Entonces ahí queda confirmado, existió el personaje, y entonces le da validez al relato que se contiene, ¿verdad? En Deuteronomios 27, versículo 2, encontramos una instrucción muy particular que le da el Señor, amén, a Josué. Dice, el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. De tal manera que el Señor le está diciendo, en cuanto tú entres a Canaán, que te voy a dar, tú pondrás grandes piedras en lugares visibles, las revocarás con cal, y ahí anotarás, ¿verdad?, las escrituras y las palabras de la ley. De tal manera que ya usted se puede tener una idea, Josué lo hizo, levantó esas piedras, y cualquiera que entrara a la tierra de Israel, vería cuál era la ley que se cumplía en ese territorio. Amén. Entonces, esas piedras no se han encontrado, pero hay una constancia bíblica y algunas piedras con otros textos ya se encontraron. Esperemos con el tiempo, ¿verdad?, que puedan ser encontradas. Otro material que se usaba también era la arcilla. Amén. Por ejemplo, Isaías 38 nos dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Amén. Obviamente esta tabla era un material de arcilla, porque era muy común que así se hiciera, y el Señor le está diciendo a Isaías que lo haga, y que lo deje en un lugar que quede como testigo. Entonces se veía que también estas eran maneras de cómo están descubriendo ahorita en algunos lugares tablas de arcilla, por supuesto, no de madera, porque ya no durarían tanto tiempo, sino de arcilla, y en esas tablas hay escritos muchos textos bíblicos, y vemos aquí, con esta que nos está diciendo Isaías 38, ¿verdad? Entonces la arcilla fue sumamente usada, y además la arcilla se podía moldear de forma cilíndrica, así como formando un brazo con los que
antes se molían los granos y podían alrededor de ella ponerle toda la historia de un rey, de un evento, de una conquista, y luego la secaban y la guardaban en lugares especiales. Todo esto se ha ido descubriendo y se ha visto que ha quedado constancia. Amén. Esta biblioteca de la que te hablo, se encontraron 16,000 tablillas de este tipo. Esta es la biblioteca de Ebla, ¿verdad? Y ahí se ve cómo se llamaban, la historia de los dioses de esos pueblos, cómo los adoraban, los reyes y su secuencia, los tenían hasta los himnos, mi hermano, tenían himnarios para sus dioses. Todo eso ha sido descubierto por la arqueología, y de esta manera se han podido encontrar nombres bíblicos que muchos decían que no existían, porque no había habido antecedente de ellos. Por ejemplo, ahí aparece el nombre, aparece a Sargón, ¿verdad?, que fue el rey sirio que conquistó a que conquistó a Samaria, o sea, al reino del norte. Ahí aparecen esas tablillas, ¿verdad? Aparece Sennacherib, que también es bíblico. Aparece un relato del sitio de Jerusalén en los tiempos de Ezequías, ¿verdad? Aparece referencias a Nabucodonosor, claro, con sus nombres que ellos les daban, ¿verdad? Por eso, esos son de los pequeños detalles, mi hermano, cuando hay dolo en el caso de la Biblia. Por ejemplo, Nabucodonosor, como lo conocemos nosotros en español, ellos lo conocían con el nombre de Nabucodonosor, y fue el segundo porque el primero fue su padre. Amén. Él fue el segundo rey de los babilonios, no fue el primer rey babilónico Nabucodonosor, fue el segundo, el primero fue su padre, ¿verdad? Aparece también el del último, que es Belsasar, en la que aparece en el libro de Daniel 5. ¿Qué estoy tratando de decir? De que hay antecedentes en diferentes materiales, no solamente que garantizan que realmente los textos bíblicos que tenemos son textos bíblicos que fueron escritos en su tiempo. Amén. En Números 17:2 y Ezequiel 37:16 aparecen unos textos muy curiosos y instrucciones que Dios le da tanto a Moisés como se lo da también a Ezequiel, que usen tablas, varas, en donde escriban cosas para que sirvan como mensajes al pueblo de Israel, ¿verdad? Después, en el tiempo de los griegos y de los romanos, esta técnica de usar varas y escribir sobre ellas fue muy común y servía para dar noticias, para comunicar acontecimientos o dejar constancia de algunas cosas. De tal manera que, si bien es cierto que en la Biblia desde mucho antes se usaron las cosas que otros pueblos usarían después, sirven como constancia de comportamientos que son verdades, pues. O sea que lo que consigna la Biblia son comportamientos que en los pueblos sucedieron, ¿verdad? Por ejemplo, en Isaías 38 y Habacuc 2:2 se hace referencia a tablas para escribir, tablas de madera. Y los asirios las usaban mucho, esas tablas de madera, y las cubrían de cera. Amén. Y después de que eran cubiertas de cera, las dejaban secar de tal manera que quedaba una superficie, podríamos decir, un poquito suave, a la vez también un poquito dura. Y sobre esa escribían y dejaban ellos anotaciones. Algunas se han encontrado así, claro, en condiciones ya muy deterioradas, y otras se han conocido por referencia de libros que se han rescatado de antigüedades
De esta manera, mi hermano, vamos viendo cuántos materiales. Este trabajo que estamos hablando, que empezó en el tiempo de los asirios, fue muy popular después en el tiempo de los romanos. A los romanos les servía tanto para contabilidades, para llevar el control de lo que se manejaba en las prisiones, de lo que se manejaba en sus bodegas, y pronto se dieron cuenta de que podían unir varias tabletas para que pudieran ampliar el resumen o lo que estaban escribiendo. Y se les ocurrió una técnica muy curiosa de unir esas tabletas una con otra con cintas de cuero. Y apareció un nuevo sistema de escritura. A ese nuevo sistema le llamaron códice. Era unir varias tablas con cintas de cuero. Ya me estás entendiendo. Si tú tienes un cuaderno en el que estás escribiendo ahorita en tu casa y tienes un espiral de plástico o metálico, bueno, esas eran de cuero antes, y la hoja que tú tienes en tu cuaderno eran esas tablitas que estaban cubiertas de cera. Entonces ya entendemos de dónde viene el uso de nuestro cuaderno, ¿verdad? Bien, entonces ellos descubrieron esta forma de cómo poder tener más información en un solo lugar, y así se desarrollaron los códices. Ya hemos avanzado. Estos códices serían muy populares en el tiempo del cristianismo primario, aquel de Hechos de los Apóstoles y después de los discípulos de Juan. Y empezaron ellos profusamente a usar. ¿Y entonces qué hicieron? ¿Por qué no unimos en un solo códice las cartas de Juan? ¿Por qué no unimos en un códice las cartas de Pedro con Jacobo y con Judas? ¿Verdad? Bueno, pues también unamos entonces las cartas de Pablo. Vamos entendiendo, mis hermanos. Y de esta manera tenemos ya juntas las cartas de Pedro, juntas las cartas de Juan, juntas las cartas de Pablo. Ya se le va dando forma a tener en un solo documento todas las cartas de los apóstoles. De esta manera, pues, vamos avanzando y vamos conociendo cómo se fue formando la Biblia que ahora tenemos en nuestras manos, ¿verdad? Fue un avance muy progresivo, acelerado sí, pero progresivo, porque originalmente solamente se tenían los rollos, ¿verdad? Ahorita que lleguemos al papiro, vamos a hablar un poquito de esto, ¿verdad? Se mencionó metales para grabar textos bíblicos. Sí, se usaba el metal para grabar textos bíblicos. Y el antecedente más claro es una instrucción que Dios le da a Moisés. En Éxodo 28:36 le dice que se hiciera una diadema, ¿verdad? Una tiara, el sumo sacerdote, y que ahí escribiera santidad a Jehová. Aleluya. Entonces, esa es la instrucción bíblica directa. Posteriormente se escribiría, mi hermano, cuando él dijo, si tú recuerdas, escribe en los postes de tu casa, escríbelos en medio de tus ojos, y de esa manera se fueron desarrollando diferentes técnicas para escribir porciones bíblicas, tanto en metal como en otros materiales. Así que el metal dura muchísimo tiempo. Y más que nada, el metal sirvió, mi hermano, para representar a través de símbolos, mensajes de significado religioso. Por ejemplo, la granada, el buey, las campanas, el almendro, todos esos tenían un significado para el pueblo de Israel. La higuera, y entonces en todos sus accesorios ellos grababan
la menora, que es el candelabro de 7 brazos, lo iban grabando en todos sus materiales y ponían una palabra ahí, que generalmente era muchas veces el nombre de Dios. De esta manera, pues, tenemos muchísimos accesorios metálicos. Otros lo usaban en brazaletes, ¿verdad? Se han encontrado, inclusive los usaban, mi hermano, como después se usarían las oraciones a través de los católicos. Los judíos lo usaban en unos rollitos de metal muy delgaditos, y ahí escribían y luego lo enrollaban y dentro de una bolsita de cuero se lo colgaban en el cuello. Y esto ha permitido precisamente encontrar porciones bíblicas que se comparaban con los textos bíblicos y se vio que eran exactamente los mismos, ¿verdad? Bien, ahora vamos a pasar a un material que pareciera, mi hermano, que no era importante en ese tiempo, pero que ahora para nosotros son una fuente verdaderamente abundante para poder constatar textos bíblicos. Y estos se llamaban la pedacería de la cerámica. Tú sabes que la cerámica se pone y se mete al horno para que a altas temperaturas adquiera una dureza y le da una vida verdaderamente larga, muy larga, porque no le penetra la humedad, que es la que destruye todas las cosas. Es la humedad el enemigo número 1 del metal, de la piedra, del cuero, del papiro, de todos los materiales. Pero la cerámica la resiste, no le penetra. De tal manera que cuando se rompía un jarrón, entonces la pedacería la usaban como, bueno, actualmente usted está hablando por teléfono y le dicen, oye, pues quiero que anotes el teléfono de fulano de tal y su dirección, y usted agarra el primer pedazo de papel que encuentra a su manera, ya sea un sobre, ya sea una nota, o un cuaderno si lo tiene a la mano, cualquier cosa en la cual usted pueda escribir. Bueno, en ese tiempo también estaban las gentes en conversaciones y de repente aparecía el deseo de escribir algo y agarraban ese fragmento y sobre ese rayaban, ¿verdad? Claro, con un instrumento filoso, y ahí escribían lo que querían ellos platicar o traducirse y después ahí lo dejaban. Ahora que se han descubierto a través de la arqueología pueblos enteros y aún dentro de las habitaciones de las gentes se van encontrando esta pedacería de cerámica y escritas en esas pedacerías de cerámica están textos bíblicos. Amén. Yo te estoy tratando, mi hermano, de llevar al mundo de testimonio de la Biblia. Amén. De tal manera que muchos tuvieron que retroceder en sus pretensiones de que realmente todo lo que, bueno, no todo, pero mucho de la Biblia había sido inventado posteriormente. Cuando se encontraron todos estos materiales que te estoy hablando con textos bíblicos, de la época que se decía que fue escrito los libros, entonces se certificó que realmente desde esas fechas ya existían los textos bíblicos, ¿verdad? Uno de estos textos más importantes, muchos se han encontrado, pero es que aparecen nombres de los reyes de Israel. Porque llegó el momento, mi hermano, en que llegaron a dudar de la existencia del rey David y del rey Salomón como personajes míticos del pueblo de Israel, ¿verdad? Así que encontrar el nombre de un rey de Israel de una fecha determinada con datos sobre su vida eran muy relevantes, ¿verdad? Uno de los descubrimientos más importantes es el nombre de Peca, que es uno de los reyes de Israel desde el año 735 antes de Cristo. Amén. Las cartas de Laquis. Amén. Estos fragmentos de cerámica, mi hermano, tienen un nombre técnico que se llaman ostracas, ¿verdad?
Y en Samaria se han encontrado muchas precisamente referente a el reino del norte, que ha permitido constatar. Inclusive se llegó a encontrar una en donde estaban las 4 letras del nombre sagrado de Dios, ¿verdad? De tal manera que esto afirmó. Es tan importante esto que te estoy diciendo, mi hermano, porque tú recordarás que Éxodo número 3, ahí aparece Dios revelándose su nombre a Moisés. Y aquí el haber encontrado un pedazo de eso con el nombre sagrado del Señor, amén, del Padre Eterno, pues ya indicaba que realmente ese nombre se conocía desde ese tiempo. Aleluya, bendito sea el Señor. Y luego caemos ahora sí a los materiales más comunes. Estos materiales más comunes son el papiro. ¿Qué es el papiro? El papiro es una hoja de papel, del papel de aquel tiempo, hecho de una planta acuática del río Nilo. Ahí empezó a crecer y ahí desarrollaron la técnica mediante machacado, le sacaban toda la humedad que tenía el tallo y la iban pegando una con otra, y luego con un pegamento especial la ponían y luego la secaban al sol y entonces formaba ya una superficie en la cual se podía escribir sobre ella. Y esto permitió, mi hermano, que se escribiera toda la historia referente a lo que estaba alrededor de Egipto, alrededor del Medio Oriente, y para poder estudiar tantos papiros que se han encontrado, no solamente referente a la Biblia, sino a muchas cosas, se tuvo que desarrollar una ciencia que se llama la papirología, o sea, la ciencia que se dedica al estudio de los papiros, ¿verdad? Y para, como te decía antes, para conocer de dónde era el origen del papiro, porque después se extendió a otros lugares su fabricación, de qué fechas había hecho, con qué técnica se hacía, se sabe ahora en qué fecha se hizo, el tipo de la escritura también indica con qué fecha se hizo, y esta ciencia permitió decir, este papiro realmente es original, este papiro es real y no es falsificado. Y así fueron desechando mucho material, mi hermano, que no era auténtico, y se fueron estudiando los que sí lo eran. Y así de esta manera se fue encontrando en toda el área de Egipto y del Medio Oriente mucho material con textos bíblicos, inclusive la iglesia más antigua del mundo, mi hermano, se encuentra en Egipto. Es muchísimo antes que la iglesia católica. Esa es la iglesia copta egipcia. Amén. Ellos tienen muchísimo material de aquellos tiempos, mi hermano, o copias posteriores muy antiguas de papiro. Amén. Y esta iglesia que también profesa la fe cristiana, pero apartada de la influencia de cualquier denominación o de cualquier religión, permitió conocer con antigüedad qué tantos se había conservado de la veracidad, sobre todo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahora, el papiro llegó a ser una industria y sobre todo una forma de control. ¿Por qué? Porque no se conocía con abundancia un material que pudiera ser relativamente duradero y que pudiera fabricarse de una manera industrial. Los egipcios lograron hacerlo con el papiro, pero la técnica de fabricación no se la enseñaron a nadie, sino que fue prácticamente una exclusividad, lo que les daba ingresos muy importantes. La biblioteca de Alejandría fue escrita con papiros. La biblioteca más grande que ha existido en la antigüedad, que se considera tenía más de 300,000 ejemplares.
eran todas de papiro. Por eso cuando la incendiaron prácticamente fue pasto de las llamas y fue destruido de una manera muy rápida, tan rápida que no pudieron rescatar lo que estaba en su interior, salvo algunas cosas. Y cuando Alejandro el Magno conquistó todo lo que había de conquistar en el mundo, y después de él muerto muy joven, dejó a 4 de sus generales, a cada uno le dio un imperio. Uno se quedó con la zona de Egipto, otro se quedó con la zona de la Mesopotamia, amén, otro se quedó con la zona de Asia Menor, y otro se quedó con la península griega. El que se quedó en la zona de Egipto, ahí había construido una ciudad, Alejandro el Magno, que en honor a su nombre le puso Alejandría. Ahí Alejandría la construyó Alejandro el Magno. Ahí quedó uno de sus generales y él continuó la labor cultural, podríamos decir, referente a lo que él había empezado, y entonces el papiro alcanzó unas dimensiones muy grandes. Y el rey de la zona de Asia Menor, lo que ahora es Turquía, también quiso competir y quiso tener una biblioteca. Pero el rey de Egipto no le quiso vender papiro. Entonces dijo él, bueno, debe de haber otro material en el cual usemos. Y tú recordarás que ya desde antes el pueblo de Israel escribía en pieles de animales, de tal manera que se volvió esa técnica de usar pieles de animales para escribir, y así nació el famoso pergamino. Y se llama pergamino porque este rey vivía en Pérgamo, ahí tenía él la sede de su reinado, y ahí en ese lugar se desarrolló la técnica que guardaría, mi hermano, la mayor parte de los manuscritos que ahora tenemos, que sirven como certificación de la Biblia, están escritos en pergamino, que es el uso de las pieles de animales jóvenes. Se puede usar el piel de una liebre, sí. Se puede usar el piel de un cervatillo, también. Se puede usar la piel de un ternero, sí. La piel de una cabra, de un cabrito, sí. Y todo eso lo usaron y desarrollaron ellos una técnica para que la escritura que sobre de ellos se hiciera perdurara mucho más que el papiro. Y así, de esa manera, el pergamino fue desplazando al papiro como material para escribir las escrituras. Y así es como tenemos, mi hermano, los códices que te mencioné hace 2 clases, el códice sinaítico, el códice Vaticanus y el códice alejandrino. Están escritos en pergamino. Hasta ahora se han logrado conservar lo que está escrito sobre ellos y la preservación de la piel, ahora ya con técnicas modernas de conservación. Amén. De esta manera, pues, mi hermano, vamos viendo cómo todos los recursos que se iban descubriendo fueron usados. Y los primeros cristianos, mi hermano, fueron desarrollando nuevas técnicas. Como la que te comenté, usaron la técnica del cuaderno de los romanos para formar ellos sus códices particulares. Y así fue como hasta ahora los tenemos. Y ellos fueron escribiendo. ¿Por qué? Porque el anhelo de una congregación, el anhelo de un obispo de aquel tiempo, hubieron obispos que fueron creciendo mucho sus congregaciones, era tener toda el material escrito por medio de los apóstoles, ¿verdad? Ya sabían que existía una Biblia judía, que había una copia ya en griego que se llamaba Septuaginta, pero el Nuevo Testamento no estaba recopilado todavía. Si bien es cierto, como vamos a ver después,
ya desde el año 150 prácticamente se conocían todos los libros que después se le llamaría el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, ¿verdad? En 2 de Timoteo 4:13 tenemos una porción que dice así: tráeme cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y también tráeme los libros, mayormente los pergaminos. Estoy hablando de la carta de Pablo a Timoteo. Amén. Le dice, cuando vengas a mí, tráeme mis libros, pero especialmente los pergaminos. Amén. ¿Por qué? Porque ahí estaban los libros del Antiguo Testamento. Hasta aquí hemos llegado para saber los materiales que se usaban. Amén. No había sido descubierto el papel. Esto sería un poco después, se llevaría muchos años, pero ahora los materiales que podían ser usados se usaron para escribir las escrituras. ¿Qué más se usaba? ¿Qué más necesitamos saber? La tinta. ¿Qué tinta usaban? ¿Por qué duró hasta ahora esa tinta? Amén. Bueno, se usaban 3 materiales y se unían. Se usaban hollín de los hornos. No sé si tú has visto por dentro un horno de pan, ¿verdad? Entonces produce hollín. Ese hollín era raspado, ¿verdad? Y era guardado. Luego a ese hollín se le mezclaba goma arábiga, ¿verdad? ¿Para qué? Para que fuera un poquito pastosita, pero sobre todo tuviera cómo fijarse al material que iban a utilizar. Y se le agregaba, si se quería tener un color, se le agregaba algún polvo de origen mineral, ¿verdad? Ya sea cobre, ya sea producto raspado del bronce, y eso les daban ciertas coloraciones. Pero generalmente usaban el negro, porque era el que era más preciso para escribir, era el que tenía mejor resultado con la goma arábiga, y así elaboraban su tinta. Y después, con una pluma, generalmente la escogían de ganso, porque es muy sólida, tiene un hueco muy grande, y ahí podía de esa manera durar mucho tiempo su uso, ¿verdad? Entonces, si bien podría usarse también la de otra ave, pero generalmente usaban preferentemente la pluma de ganso, ¿verdad? De tal manera, llegaron a utilizar hasta a veces unos pedacitos como de bambú muy pequeños, muy delgados, ¿verdad? Para que ahí corriera la tinta que ellos tomaban del tintero y pudieran no se derramara. Eran muy escasos los materiales que se podían usar como pluma para escribir, ¿verdad? En 2 de Juan 1:12 tenemos lo siguiente: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Obviamente ahí es donde entendemos el tema de la traducción, mi hermano. No lo puedo hacer por medio sería de pergamino y tinta, porque papel no había en ese tiempo, ¿verdad? O usar alguno de los materiales. Eso indica, este es uno de los detalles de la traducción. Pero si usted lo lee, lo pasa y lo da por hecho. Sin embargo, cuando lo investiga, una persona que se dedica al estudio de estas cosas dice, esta traducción no está correcta, porque en ese tiempo no había papel. Sin embargo, para lo que necesitamos saber es que Juan le está diciendo, yo no les quiero escribir por ningún medio, yo quiero hablar con ustedes rostro a rostro, y eso no se ve alterado. Esa es una de las claves para, mi hermano, no dejarse conducir por aquellos, esto ya lo toman como un error, ¿verdad? Bien.
voy a avanzar un poquito para concluir. Mientras llega la persona que me continúa, voy a aprovechar hoy, mi hermano, para cerrar esto de los materiales. Hay ordenanzas, por ejemplo, el Talmud judío ordena que las copias de la Torá se deben hacer sobre pieles de animales. Amén. Y por eso es que ellos utilizaron siempre pieles de animales. Después, en Pérgamo, se tomaría esa técnica que el Talmud judío establecía para ellos desarrollar también la forma de escritura sobre pieles de animales. Era una práctica común en el pueblo de Israel, pero que volvió como un descubrimiento de los gentiles en la ciudad de Pérgamo. Amén. Los métodos antiguos, mi hermano, de preservación y tratamiento de las pieles, se considera que también fueron obtenidos de la forma como los israelitas conocían de estas técnicas. Así pues, fue, mi hermano, que en el siglo IV el pergamino se convirtió en el material en el cual el Nuevo Testamento fue copiado y se dejó el papiro a un lado. Ya los que habían estado escritos en papiro, por supuesto, quedaron escritos en papiro. Pero a partir del siglo IV empezó a usarse solo el pergamino y ya uniendo varias porciones formando códices, ¿verdad? De esta manera ya se va estandarizando los tamaños, ¿verdad? Ya se van ordenando las formas, ya se va, de alguna manera se le va dando los antecedentes de un libro, ¿verdad? Ya vamos viendo cómo se van uniendo varias hojas con un cuero alrededor de ellas para poder transportarlas, para poder moverlas, para leer. Ya viene en ciernes el libro que posteriormente sería descubierto. Bien, de esta manera, mi hermano, hemos narrado la forma y los materiales con que se escribieron la Biblia. ¿Cómo se puede constatar la antigüedad de un escrito bíblico por el material que se usó? ¿Cómo se pueden cotejar varios tipos de materiales con la información que tienen para saber si es fidedigno realmente y al final terminar en el texto bíblico para entonces decir, sí, la Biblia fue escrita en el tiempo que dice que se escribió? Amén. De esa manera, mi hermano, terminamos con la clase de hoy, que trató sobre los materiales en que se escribieron textos bíblicos que se han descubierto hasta ahora y que nos han permitido cotejar que lo que está escrito hoy es lo mismo que tiene miles de años de antigüedad de escritura. Esto te da pues mayor fiabilidad, mayor confianza a ese único libro, que no hay otro en toda la historia de la humanidad, que tenga todos estos testigos, ¿verdad?, que apunten a que es cierta y verdadera. Bien, que el Señor los guarde, el Señor los bendiga, y el día de mañana estaremos hablando de cómo se constituyó el canon de los libros, cómo es que se llegó a decir, estos libros son sagrados, estos no lo son. Te espero el día de mañana, en el nombre de Jesús, y sean benditos todos y el Señor glorificado. Amén.